Pues muy buenas noches a todos y a todas, especialmente los que nos acompañan acá desde Europa y muy buenas tardes a las personas que nos acompañan desde Latinoamérica. Para mí es un verdadero placer tener el día de hoy al doctor Alejandro de la Torre. Él es médico neurólogo pediatra especializado en Estados Unidos. Eh, Él actualmente pues trabaja en el Hospital de los Valles y en el Hospital Metropolitano. Es una persona que ha sido graduada con honores como médico de la Universidad Internacional del Ecuador. Él estudió pediatría en el Miami Children's Hospital en Florida y culminó sus estudios como neurólogo pediatra en el Hospital Ann and Robert Lurie Children's en Northwestern University en Chicago, Illinois. Él tiene una doble certificación por el American Board of Medical Specialties en Pediatric and Child Neurology. Eh, Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas noches acá desde España. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados. Pues nada, el día de hoy queríamos hablar acerca de lo que es el tratamiento farmacológico del autismo. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esto. Para empezar, ¿cuándo considerarías tú necesario el tratamiento farmacológico en niños con autismo? Sí, claro. Creo que es importante empezar con una primicia en la cual sabemos que no existe ningún tratamiento farmacológico para tratar el autismo como tal. Y en realidad las intervenciones para los síntomas propios del autismo, los síntomas de comunicación social, comportamiento restrictivo, repetitivo, sensoriales, son intervenciones psicológicas y educativas. Y cuando hablamos de tratamientos farmacológicos, usualmente nos estamos enfocando más en estos trastornos asociados al autismo, lo que llamamos las comorbilidades del autismo. Entonces, cuando vemos que existe una comorbilidad que requiere de medicación, como por ejemplo dificultades atencionales, dificultades conductuales, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, trastornos alimentarios, trastornos por tics, entre otros, se puede considerar la utilización de un medicamento. Hay padres que nos hacen la pregunta, ¿es siempre necesario que los niños con autismo estén recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico o no? Creo que es una súper buena pregunta y súper importante recalcar esto. La respuesta es no. No es necesario que todos los niños o personas dentro del espectro del autismo estén bajo un medicamento. Y es algo que nos pasa frecuentemente, que aparece en la consulta y listo, tengo este diagnóstico de autismo, empecemos el medicamento. Y no es así, no es necesario empezar medicación en todas las personas dentro del espectro. Ok, otra de las preguntas también que pues, se suelen hacer con frecuencia los padres es, ¿cuáles son los medicamentos más comunes que se les suelen recetar a niños con autismo o a niñas con autismo? Sí, claro. Dentro de los trastornos asociados que se utilizan medicamentos para el tratamiento es la parte de los trastornos conductuales. Entonces, definitivamente cuando tenemos estas crisis conductuales que no logramos manejarlas solo con intervenciones psicológicas y terapéuticas, entonces ahí consideramos la utilización de un medicamento por un tiempo controlado, mientras las intervenciones conductuales le están ayudando al niño a generar estos mecanismos de autorregulación. Entonces, dentro de los medicamentos más utilizados dentro del autismo son los que usamos en conducta, que específicamente los más frecuentes es la risperidona y el aripiprazol. Ok, otra de las preguntas también importantes que se suelen hacer los padres es cuando nos damos cuenta que un medicamento está funcionando. Ujú. Claro, dependiendo mucho tenemos que ver cuál es el objetivo. Entonces, cuando empiezas un medicamento, tienes que ponerte claramente el objetivo. Entonces, si encontramos un medicamento para la parte conductual, tenemos que decir, vamos a reducir el número de crisis por semana o por mes hasta este punto. ¿Cuánto tiempo va a reducirse de ser crisis
con problemas de conducta de 1 hora a bajarlos a menos de 5 minutos y vamos a disminuir, por ejemplo, la agresividad o la autoagresividad. Entonces, cuando encontramos ese objetivo, decimos el medicamento ha funcionado de la manera en la que esperábamos. Ahora, depende del medicamento. Sabemos medicamentos que actúan inmediatamente o en los primeros días y hay otros medicamentos que tenemos que esperar 2 semanas y hasta 2 meses a ver la acción completa. Entonces, siempre cuando empezamos el medicamento, ponemos la perspectiva de en cuánto tiempo vamos a ver los resultados y cuáles son los objetivos específicos que estamos buscando. Basado en tu experiencia clínica, ¿cuáles son como los efectos secundarios más comunes que suelen aparecer en todo este tipo de tratamiento farmacológico que se les suele dar a estos niños y niñas? Claro, hablando específicamente de medicamentos como la risperidona y el aripiprazol, que son los medicamentos que usamos en conducta, los efectos secundarios más frecuentes son, en un principio puede haber algo de somnolencia. Ahora es importante entender que es mientras se está ajustando la dosis. Si es que la somnolencia persiste, entonces tenemos que pensar en que nuestra dosis está un poco alta y tenemos que nivelarla a las necesidades que tienen. Ahora sí es importante diferenciar entre disminuir la hiperactividad y causar somnolencia. Parte del objetivo es disminuir esta hiperactividad cognitiva y física tan alta que pueden llegar a tener, pero nunca el objetivo va a ser el paciente que esté adormecido, somnoliente, un poco más lento. Entonces, definitivamente tenemos que poner el objetivo en esto. Otros efectos secundarios comunes pueden ser malestares gastrointestinales o abdominales, aumento del apetito, que puede llegar a un punto en el cual ya puede comenzar a afectar al paciente si es que tiene una sobrealimentación excesiva. Y pueden haber otros efectos secundarios a nivel de cambios motores y movimientos cuando se utiliza por tiempos muy prolongados. ¿Tú qué piensas cuando se habla de medicamento o terapia psicológica? ¿Tú qué piensas que es mejor? ¿Tratamiento farmacológico solo, tratamiento psicológico solo o una combinación de ambos? Siempre el objetivo es empezar con intervenciones psicológicas. Entonces, apenas vemos que tenemos un niño dentro del espectro del autismo, empezamos intervenciones específicas para las necesidades de cada niño. Y solo cuando encontramos que las intervenciones psicológicas no son suficientes, entonces utilizamos el fármaco como un coadyuvante junto con las intervenciones psicológicas, nunca solo. Y utilizamos el fármaco por un tiempo limitado mientras las intervenciones psicológicas le dan las herramientas al niño para que eventualmente podamos retirar el fármaco y que la psicología sea lo que le da al niño las destrezas para manejar estas dificultades que las va a tener durante toda su vida. ¿Tú sabes si hay algún tipo de estudio que se haya hecho mirando las secuelas o los efectos secundarios del consumo prolongado de fármacos en niños con autismo a largo plazo? Claro, existen muchos estudios sobre la utilización de estos fármacos por tiempos prolongados. Y en realidad, los fármacos más nuevos, como el aripiprazol, se ve que tienen menos efectos secundarios a largo plazo que medicamentos más antiguos, como por ejemplo la risperidona. Pero es importante entender que toda esta familia de fármacos pueden causar efectos secundarios acumulativos, es decir, cuando se les da por muchos años, por tiempos muy prolongados, como por ejemplo disquinesias o trastornos de movimientos. Entonces, siempre el objetivo es utilizarle por el tiempo, por el mínimo tiempo posible, pero obviamente hasta que el niño tenga las destrezas de manejar su conducta. Eh, ¿Tú conoces si existe algún tipo de alternativas naturales o suplementos que puedan ayudar en lugar de los medicamentos? Ujú. Lamentablemente se ha estudiado por mucho tiempo muchísimas alternativas naturales, homeopáticas, eh, pero no se ha encontrado que exista un beneficio significativo en estudios grandes, refiriéndome a metaanálisis doble ciego hechos adecuadamente. Hasta el momento no se ha encontrado ningún suplemento, vitamina o fármaco natural que pueda suplementar a los fármacos que tenemos actualmente para este tipo de trastornos. A ver, lo que dijiste al principio, hasta el día de hoy no tenemos ningún medicamento que cure el autismo. ¿Tú piensas que a futuro eh,
el autismo, si llegáramos a encontrar alguna cura, estaría del lado de un medicamento o estaría del lado de otro tipo de intervención, como de pronto terapia génica o algún otro tipo de intervención? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podría darse esto? Juan Carlos, creo que es importante que la primicia de curar el autismo de por sí está mal, ¿no? Porque no tenemos por qué curar el autismo al no ser una enfermedad. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que tenemos que respetar la divergencia del niño y respetar la autonomía y personalidad del niño. Entonces, nunca vamos a buscar una cura como tal. Lo que estamos buscando son tratamientos para algunas de las aflicciones que pueden llegar a tener. Y definitivamente las intervenciones que tenemos ahorita no son suficientes y sí necesitamos investigaciones de nuevas intervenciones que puedan ayudarnos. A nivel génico, sabemos que el autismo tiene una base genética bastante significativa, pero todavía no sabemos lo suficiente sobre las intervenciones poligénicas que pueden existir para la mayoría de casos del autismo. Son pocos los casos monogénicos, es decir, un gen específico. Y obviamente si encontramos un caso monogénico, entonces sí podrían haber intervenciones de terapia génica, pero obviamente estás teniendo intervenciones que tienen que darse de inicio súper temprano, incluso prenatales, para que sean efectivas. ¿Tú qué nos podrías decir con todo este tipo de pseudoterapias que salen a cada rato? Porque, claro, en medio de la angustia, muchos familiares de pronto no saben qué hacer o dónde acudir y aparecen personas en el entorno que traen pues tratamientos milagrosos, curativos. ¿Qué consejo le podrías dar tú a las familias para identificar este tipo de tratamientos o cosas que no están basados en la evidencia? Sí, la verdad es que el autismo, al ser un trastorno tan frecuente que vemos en tanta cantidad con incidencia tan alta, entonces hay un montón de intervenciones que se busca por todo lado y personas con muy buenas intenciones que quieren ayudar a mejorar la calidad de vida de estos niños, pero que lamentablemente el rato de hacer estudios grandes no se logra demostrar la eficacia de estas terapias. En realidad, muchas veces no solo que no ayuda al paciente, sino que incluso puede perjudicar. Puede perjudicar por efectos secundarios propios de ya sea la terapia, el procedimiento o el medicamento, pero también porque por hacer una terapia específica que no tiene ni evidencia, dejamos de hacer intervenciones que tienen una alta evidencia, que sabemos que funcionan y funcionan muy bien, porque la parte económica, por la energía, por los tiempos que se gastan en intervenciones que no tienen evidencia. Entonces yo sí veo en mi práctica del día a día que estas intervenciones sin evidencia no solo que no ayudan, sino que pueden perjudicar al paciente al no recibir intervenciones que sí tienen una alta evidencia y que necesitan estos pacientes. ¿Tú piensas que el tratamiento farmacológico es más efectivo en aquellos casos en los cuales el autismo no tiene muchas comorbilidades con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo? No, al contrario, me parece que cuando tenemos la comorbilidad es cuando más podemos utilizar tratamientos farmacológicos. Entonces, cuando existe la comorbilidad entre TEA y TDAH y trastorno por déficit de atención, entonces ahí tenemos una amplia gama de medicamentos que podemos utilizarla para mejorar atención y concentración. Y sabemos que los síntomas están muy entrelazados entre el TEA y el TDAH y el rato que mejoramos concentración, en realidad vamos a estar mejorando habilidades sociales, habilidades comunicativas. Entonces, más bien cuando existen las comorbilidades es cuando más podemos utilizar medicamentos para mejorar los síntomas. Muchos de esos tratamientos farmacológicos de los que estás hablando son los mismos en la infancia y la adolescencia, allá en la adultez, o cambia la dosis, o cuál es la diferencia entre ya un tratamiento farmacológico temprano y ya pues cuando la persona sea adulta. Sí, en realidad estos fármacos se pueden utilizar en diferentes edades dependiendo las necesidades de cada edad. Y obviamente la dosis va a ser totalmente variable porque en pediatría utilizamos dosis por kilo de peso. En la adultez ya existen dosis definitivas para adultos. Ahora, en niños más chiquitos utilizamos más medicación para conducta como aripiprazol y risperidona.
En niños escolares, a veces utilizamos más medicación para déficit de atención, como estimulantes y no estimulantes. Pero más bien en adolescentes y adultos, los medicamentos que más utilizamos son más medicamentos para depresión y para ansiedad, que digamos son las comorbilidades que se vuelven más frecuentes. Entonces depende cuál es la comorbilidad a lo largo de la vida para ver qué tipo de fármacos son los que más se utilizan en cada grupo etario. ¿Cuáles son los fármacos más comunes que se utilizan para tratar los problemas de irritabilidad, de agresividad? Sí, para todo el tema conductual de irritabilidad y agresividad utilizamos medicamentos de esta familia que se llaman los antipsicóticos, pero obviamente en niños no estamos utilizando como antipsicótico, sino como medicamento conductual que actúan a nivel de receptores de dopamina, como es la risperidona, el aripiprazol, entre una lista larga de otros medicamentos, siendo esos dos los más efectivos y los aprobados por la FDA. ¿Quién es la persona más adecuada para llevar el tratamiento farmacológico de un niño con autismo? ¿Un neurólogo, un neuropediatra, un psiquiatra, un médico general? ¿Quién sería la persona más adecuada para llevar el tratamiento farmacológico? Sí, creo que es una pregunta muy interesante y depende mucho en qué parte del mundo estás. Y creo que es lo que hablábamos en el congreso que nos conocimos, Juan Carlos. En diferentes partes son diferentes especialistas. Entonces, en Estados Unidos existen los pediatras del desarrollo y ellos son los encargados de utilizar farmacología dentro del espectro del autismo. En otros lados hablas de psiquiatría infantil, que obviamente los psiquiatras infantiles están preparados para el manejo de todos estos fármacos, pero hay otros lugares en donde los neurólogos pediatras somos los encargados del manejo farmacológico. Entonces creo que cualquiera de las tres áreas serían los especialistas adecuados dependiendo en qué parte del mundo te encuentres. ¿Cuáles son los fármacos que suelen utilizarse más especialmente para los problemas de sueño en niños con autismo? Sí, claro que sí. En términos de la farmacología en el sueño, hay dos fármacos que son los principales que utilizamos. El uno es la melatonina, que se vuelve bastante útil porque sabemos por estudios que los niños dentro del espectro del autismo tienen niveles más bajos de melatonina comparado con estudios de neurotípicos. Entonces, definitivamente se vuelve una herramienta bastante útil y en muchos casos tenemos que utilizar melatoninas de acción prolongada porque no es solo para conciliación de sueño, sino también para mantenimiento de sueño. Ahora, también podemos utilizar medicamentos como la clonidina, que es un medicamento bastante efectivo para sueño, pero que también nos ayuda en síntomas de TDAH. Entonces, digamos, estos son dos medicamentos útiles que usamos bastante, pero existen otros medicamentos en casos más refractarios. ¿Tú qué piensas de todo esto de la inteligencia artificial y la farmacología? ¿Esto a futuro nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en el campo del autismo? ¿Cómo lo ves? Definitivamente, la tecnología de la inteligencia artificial utilizada de manera adecuada es una herramienta muy positiva. Creo que nos da un montón de información de cosas que están pasando en otras partes del mundo de una manera rápida, concisa y efectiva. Pero definitivamente necesitas el criterio clínico. Entonces, no puedes utilizar, especialmente en autismo, cuando cada niño es tan distinto, esta frase de que cuando conoces un niño con autismo, solo conoces un niño con autismo porque es tan amplio el espectro y cada niño es tan distinto. Entonces, definitivamente sí necesitas el criterio clínico de entender tu paciente y entender las necesidades específicas de tu paciente, tanto a nivel psicológico, educativo como farmacológico. Entonces, y yo no creo, al menos en este momento, que la inteligencia artificial podría darnos el tratamiento específico, pero sí puede ser una gran ayuda para darnos todas las herramientas y el conocimiento que necesitamos. Nosotros cuando hablamos de autismo, pues hablamos de una serie de problemas cognitivos, problemas conductuales, en fin, hablamos de una serie de problemas, pero no se habla mucho de la parte de la sexualidad en adolescentes o personas mayores con autismo. Esta es un área donde ellos presentan problemas o dificultades y es un área donde el tratamiento farmacológico podría también ayudar o no. Sí, definitivamente la sexualidad en el autismo es un tema gigante y cada vez se sabe más al respecto y definitivamente es algo que tenemos
estar trabajando incluso desde antes de la pubertad, dándoles herramientas tanto a los niños como a las familias para entender cómo va a ser el proceso de la pubertad de un niño dentro del espectro del autismo. Y obviamente ya cuando están en la adolescencia y en la adultez, ayudarles a que puedan utilizarlo de una manera positiva la sexualidad y que no se convierta en algo que les cause mayores niveles de ansiedad. En términos de farmacología, también existen fármacos que nos pueden ayudar cuando esto ya se convierte en algo que afecta su calidad de vida. Cuando la sexualidad provoca un nivel de ansiedad muy alto, cuando provoca comportamientos repetitivos que se vuelven muy frecuentes y comienzan a interferir con sus habilidades sociales, entonces existen fármacos que nos pueden ayudar en el manejo de trastornos relacionados a la sexualidad en el autismo. Ya. Otra de las preguntas que quería hacerte es, cuando miramos la variable sexo, ¿el efecto de los fármacos es igual en niños o en niñas o se han encontrado diferencias por sexo? Sí, como sabemos, cuando hablamos de autismo, el diagnóstico es más frecuente en hombres que en mujeres de 4 a 1, pero también es por un montón de sintomatología que logran en el sexo femenino, se logra enmascarar y no se vuelve tan evidente. Lo mismo es en la parte farmacológica. Entonces, muchas veces en el sexo masculino vemos más impulsividad, hiperactividad, más conductas de externalización. Entonces, definitivamente el tratamiento va a ser distinto para disminuir estas conductas versus en el sexo femenino cuando es más frecuente la internalización, cuando es más frecuente las conductas inatentas y no tanto las hiperactivas. Entonces, la farmacología va a ser diferente para cada caso. Aquí hay algunas personas que quieren hacerte algunas preguntas. Que hay una persona que dice, ¿cómo ayuda la olanzapina a los jóvenes con autismo? Claro que sí, la olanzapina es otro de los fármacos utilizados dentro de esta familia de antipsicóticos. Y si bien los que más se utiliza, como hablaba, la risperidona y el aripiprazol, sí existen ocasiones en las cuales estos medicamentos no son suficientemente efectivos o no logran combatir con toda la sintomatología impulsiva, agresiva del paciente, y podemos utilizar medicamentos como la quetiapina o la olanzapina, pero definitivamente necesitan un seguimiento riguroso e igual pensar en efectos secundarios a largo plazo, o sea, por cuánto tiempo vamos a utilizar los medicamentos para no tener efectos acumulativos. Y cuando hay comorbilidades como un TDAH o algo así, los fármacos que se utilizan suelen ser los mismos que se utilizan para niños que tienen TDAH únicamente sin que tengan otro tipo de problema asociado. Es parecido, pero sí hay que tener ciertas acotaciones. Si bien el TDAH igual hay que tratarlo, por más que esté asociado al autismo, porque muchas veces el TDAH es lo que más afecta la calidad de vida del paciente, incluso más que los comportamientos repetitivos o de las dificultades de comunicación social. Entonces tenemos que enfocarnos en los síntomas del TDAH para ser tratados adecuadamente. Ahora, el medicamento más utilizado sigue siendo el estimulante, entonces utilizar medicamentos como metilfenidato o anfetaminas sigue siendo bastante útil dentro de los síntomas de atención en el autismo. Pero sí sabemos que dentro de los efectos secundarios o efectos adversos de los estimulantes, muchas veces hacen que se concentren los niños en todo. Entonces se concentran en la parte académica, social, comunicativa, pero también se pueden concentrar en los pensamientos repetitivos que están teniendo. Entonces, un niño o una persona con muchos comportamientos restrictivos, repetitivos, que se le pone un estimulante puede aumentar esto y a veces puede hacer que se aumente la ansiedad o pueden comenzar a aumentarse conductas repetitivas como los tics. Entonces, en esos casos sí tenemos que ser un poco más cercano, intentar utilizar dosis un poco más bajas para ir viendo cómo les va. Y si es que vemos efectos secundarios o no están tolerando, entonces pensar en medicamentos no estimulantes como la atomoxetina o la guanfacina, que pueden ser útiles sin tener estos efectos secundarios que los estimulantes podrían tener en el autismo. Si alguien tiene preguntas relacionadas con el tratamiento farmacológico, el autismo, me las pueden ir haciendo, se las voy haciendo al doctor Alejandro. Con respecto a lo que estabas comentando de la parte académica, eh, ¿el tratamiento farmacológico suele facilitar o ayudar a que el rendimiento de estos niños y niñas mejore? O se ha encontrado alguna relación
a nivel de la parte académica. Sí, totalmente. Si bien el objetivo primario del tratamiento nunca va a ser que el niño tenga las mejores notas, que la lectoescritura sea la prioridad, sino siempre el bienestar emocional del paciente, sí vemos que el rato que tiene mayores dificultades académicas, eso provoca más frustración y eso provoca más problemas conductuales. Entonces, definitivamente sí trabajamos en la parte educacional. Y en esos casos, específicamente la parte de concentración, sí nos puede ayudar. El rato que mejoras las capacidades atencionales por medio de un medicamento estimulante, se pueden quedar haciendo una actividad por tiempos más prolongados, lo que hace más fácil el proceso de aprendizaje y de esa manera provoca menos frustración toda la parte escolar. Por aquí hay una persona que dice, buenas tardes, mi hijo está tomando Gobal Respiridona en dosis baja, tiene 4 años y ha mejorado. En cuestión de suplementación, ¿qué puede recomendar para complementar los tratamientos? Ujú. Sí, como hablábamos, la risperidona, que la marca es global en algunas partes, es bastante útil en algunas sintomatologías dentro del autismo, entonces es muy bueno el hecho de que haya respondido a dosis bajas. Yo lo que recomendaría es que el complemento no sea a través de vitaminas o medicamentos complementarios, sino a través de terapia psicológica complemento con el objetivo de que las intervenciones terapéuticas le den las herramientas de ese niño para que después eventualmente se retire el global. Pero no, no tengo ninguna recomendación en términos de intervenciones naturistas o suplementos vitamínicos. En tu experiencia trabajando con padres y madres de estos niños con autismo, ¿cuál es el principal miedo que tú encuentras en los padres a la hora de que estos niños puedan empezar a tomar un medicamento? Sí, o sea, tú sabes que la conversación con los padres es difícil cuando hablamos de fármacos, ¿eh? Entonces, en sí, el rato que tú das un diagnóstico de autismo, de que estás trabajando con padres que están pasando por un proceso de aceptación, es bastante complicado poder darles las herramientas de manera adecuada, y más aún cuando hablas de un fármaco que se ponen un poquito más resistentes a la terapia farmacológica, pero más que nada es por preconceptos erróneos sobre posibles efectos secundarios que no son tan reales. Entonces, lo más frecuente es que me preguntan sobre si es que estos fármacos provoca adicción o dependencia. Y de los fármacos que estamos hablando el día de hoy, ninguno de estos provoca ningún tipo de adicción ni dependencia. Se utiliza por un tiempo, después se lo retira y no van a tener ningún tipo de abstinencia. Y obviamente nos preguntan sobre efectos secundarios, pero igual estos fármacos, ninguno tiene un efecto secundario grave. Siempre, todo fármaco tiene efectos secundarios y hay que exponerles a los padres cuáles son los posibles efectos secundarios. Entonces sí se vuelve una conversación difícil que muchos padres deciden, optan por no tomar la medicación, porque no darle la medicación. Y está bien, tenemos que aceptar también la versión de los padres de lo que están viendo, nosotros exponer todo lo que existe y hacerles un seguimiento cercano para ver cómo sigue la sintomatología. Bueno, las dos últimas preguntitas para terminar. Mucha gente habla lo del tratamiento del gluten y todas estas cosas, que lo de la dieta del gluten. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, sabes que en general no se ha visto que haya una evidencia científica clara sobre la utilización de ninguna dieta restrictiva en síntomas de autismo. Ahora, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, el hecho de que sí es frecuente los trastornos gastrointestinales en el autismo, desde estreñimiento, desde obesidad, picas, se expongan cosas que no son alimentos en la boca, dolor abdominal crónico, reflujo. Entonces, definitivamente pueden haber síntomas gastrointestinales. Y cuando existe un síntoma gastrointestinal, como por ejemplo estreñimiento, empeora conducta. Entonces, tenemos que tratar el estreñimiento para que mejore la conducta. Entonces, si es que utilizas una dieta para un tema gastrointestinal específicamente, como una enfermedad celíaca, entonces eso tiene sentido. Pero utilizar una dieta restrictiva para el autismo no tiene suficiente evidencia. Y Juan Carlos, creo que es clave entender de dónde sacamos la evidencia. O sea,
existen estudios grandes en los cuales se hace comparativos en un número grande de niños dentro del espectro del autismo para entender qué funciona y qué no funciona. Porque pasa muchísimo que te viene y te dice, sí, pero al hijo de una amiga o a mi hijo le quité gluten y al siguiente día dijo una palabra y no había tenido una palabra. Pero tú no sabes si es que él ya iba a decir esa palabra. Además, estás con un montón de otras intervenciones y terapias de lenguaje y otras intervenciones que pueden haber causado eso. Entonces, la única manera de saber si es que en realidad funciona una intervención es un estudio grande con un N cohort alto en el cual tenga el poder suficiente de comparar una intervención con un placebo que igual haces un cambio y ver con métricas estadísticas si es que hubo una diferencia o no. Y lamentablemente hasta el momento no se ha visto de que haya una evidencia científica clara que hay una dieta restrictiva que ayude en temas del autismo. La última pregunta ya para terminar. Una de las cosas que uno encuentra con el diagnóstico del autismo es que muchos niños y niñas pues terminan siendo diagnosticados muy tarde. Entonces los llevan donde psicólogos, donde psiquiatras, donde neurólogos y hay veces reciben diagnósticos equivocados. Entonces al recibir diagnósticos equivocados empiezan con ellos una serie de tratamientos alternativos. De pronto algunos los diagnostican con trastorno obsesivo-compulsivo, a otros con depresión, a otros con hiperactividad y hasta que al final pues se encuentra que es un cuadro de autismo. Ese tratamiento farmacológico podría agravar o sea, el tratamiento farmacológico inadecuado previo podría agravar la sintomatología del autismo o no. No necesariamente, porque cuando estás hablando de trastornos como obsesivo-compulsivos, trastornos por déficit y hiperactividad, no quiere decir que no tengan estos trastornos. También pueden tener. O sea, de los niños dentro del espectro, más del 50% van a tener también déficit de atención, un 30% va a tener TOC. Entonces, el hecho de que estabas tratando el TOC no es necesariamente algo malo para el autismo. Pero si es que no veías el autismo, estás viendo solo la punta del iceberg de la sintomatología actual y no estás viendo todo el cuadro completo. Entonces el tratamiento está incompleto y por lo tanto los beneficios no son los que esperaríamos y necesitamos entender el cuadro completo para tratarle adecuadamente. Ahora, sí existen casos en los cuales se están utilizando tratamientos farmacológicos inadecuados y van a tener efectos secundarios y no va a estar funcionando, entonces definitivamente tenemos que buscar otras opciones en esos casos. ¿Tú por qué piensas que una de las cosas que los negacionistas a cada rato hablan es porque el número de niños y niñas con autismo ha crecido tanto en los últimos años? ¿Será que el autismo no existía antes o qué ha pasado? ¿Tú qué piensas de eso? Porque hoy en día se diagnostica más, tenemos más tecnología, tenemos mejores diagnósticos, tenemos mejores herramientas diagnósticas o qué es lo que ha pasado para que el número de personas con autismo haya incrementado en estos últimos años. Sí, mi versión de esto es que tenemos mejores detecciones y estrictamente eso. Definitivamente ahora detectamos de edades más tempranas, detectamos a aquellos que están dentro del espectro en la parte más leve y definitivamente antes no se lograba detectar esto. Una de las razones por la que digo esto es porque es muy frecuentemente, al ser el autismo algo genético, cuando viene un niño se le diagnostica de autismo, muy frecuentemente uno de los padres también tiene toda la sintomatología, pero nunca se le detectó. Entonces, definitivamente, antes no se lograba diagnosticar. Hoy en día no logramos diagnosticar la cantidad de casos que en realidad están. Entonces, definitivamente, las técnicas por las cuales logramos una mejor detección es lo que está aumentando la incidencia y prevalencia del autismo. Bueno, nada, muchas gracias al doctor Alejandro de la Torre por compartir esta media hora con nosotros. Agradecerle a todos y a todas las personas que han estado presentes, a la Fundación Educar, que es la que nos ayuda también con toda la parte de la publicidad. Y los invitamos a las entrevistas que hacemos cada semana con expertos internacionales en el área de la neurociencia, la neurología, la neuropsicología. Y pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.